Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de la riqueza de las naciones. En este vídeo voy a ofrecer algunos comentarios sobre la economía tal como la entiende Adam Smith, ya que este filósofo y economista es considerado el fundador de la ciencia económica moderna. Adam Smith nació en 1723 y murió en 1790 a la edad de 67 años. Fue un gran amigo de David Hume, con el que colaboró en algunas obras incluso, y hay una mutua influencia de pensamientos de uno a otro filósofo. En este sentido, cabe decir también que, aunque coincidían en muchas ideas o en algunas ideas, por supuesto, Smith estaba especializado en la economía y fue a lo que dedicó sus mayores esfuerzos, aunque por supuesto también desarrolló escritos filosóficos como Teoría de los sentimientos morales, etc. Podemos indicar que es considerado Adam Smith como el padre del liberalismo económico, porque fue el que desarrolló sus aspectos fundamentales, y luego hubo otros autores, otros pensadores que siguieron esa línea abierta por Adam Smith. Ciertamente el propio Carlos Marx y otros pensadores del siglo XIX leyeron atentamente las obras de Adam Smith y de otros pensadores de finales del siglo XVIII y primera mitad también del siglo de la Ilustración. La idea quizás fundamental que defiende Smith es que la idea de que la riqueza proviene del trabajo. En este sentido, podemos decir que para él la noción de la competencia como mecanismo limitador de la sed de beneficios es algo que fomenta el bien común, pero tiene que estar adecuadamente regulada esa noción de competencia. El problema es cómo se regula exactamente y de qué manera. En cualquier caso, en este libro, La riqueza de las naciones, que es un libro muy extenso, él fue escribiendo sobre numerosísimas cuestiones en relación con la industria, con la agricultura, con el mundo del trabajo, la división del trabajo, etcétera, etcétera. Adam Smith, indica que lo deseable es un Estado fuerte que garantice la libertad, la propiedad y el funcionamiento de una especie de mano invisible que armoniza los intereses de la persona y la comunidad. Esta mano invisible yo no lo tengo tan claro que exista en el ámbito social ni tampoco en el ámbito individual. Por otra parte, sus aportaciones al mundo son claras, son inequívocas. Este gran libro, La riqueza de las naciones, se publicó en el año 1776 y supuso indudablemente el nacimiento de la ciencia económica. Además, el libro tuvo un éxito inmediato, lo cual es entendible porque estamos hablando del siglo XVIII, en el que van surgiendo progresivamente las distintas ciencias de una forma ya más sistemática, más ordenada, más racional, en comparación con lo que había sucedido, por ejemplo, en el siglo anterior, en el siglo XVII, y no digamos ya en el siglo XVI o en siglos anteriores, en la Edad Media. Podemos además señalar que realmente en esta obra hay muchísimas cuestiones tratadas por Adam Smith con su particular retórica, de una manera generalmente muy detallada y muy exhaustiva, porque no hay que olvidar que también fue profesor de universidad, Adam Smith. Y como señala también el introductor de este libro, Carlos Rodríguez Brown, dentro de cada persona hay un espectador imparcial que juzga la medida en que las acciones son beneficiosas para el individuo o para su entorno. El problema es que ese espectador imparcial que está dentro de cada persona puede equivocarse y notablemente, y entonces no está fácil la determinación de si ha analizado la situación económica y las acciones que se toman a nivel económico en un país de una manera correcta, coherente y racional. Esa es la cuestión fundamental. También, por supuesto, aparte de esto, se puede pensar en una especie de mano invisible del mercado. O dicho de otra manera, que esa mano invisible sea la del Estado, que garantiza la paz y la justicia y también el desarrollo económico y la prosperidad general. Pero, aunque el propio Adam Smith era partidario de que el Estado interviniera en algunas cuestiones económicas si es que era necesario como mal menor,
Yo considero que, por ejemplo, actualmente en el siglo XXI, con el capitalismo salvaje que tenemos, los estados, los países tendrían que intervenir mucho más en la economía para garantizar que no haya desigualdades económicas tremendas entre la población y para garantizar el bienestar mínimo de todas las personas que forman parte de un país. Y eso pues no se está haciendo en muchísimas ocasiones, por ejemplo. Hay que entender que, claro, en el siglo XVIII la situación era mucho peor a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico que actualmente, por lo menos en distintos países de Europa y quizás de otras partes del mundo. Pero actualmente con la tecnología, con la ciencia, se podrían conseguir pues establecer muchísimos controles para mejorar el funcionamiento económico de los países, especialmente de los más desarrollados, podemos pensar. En cualquier caso, pues la situación era esa y él analizó las circunstancias de su tiempo, que por otra parte conocía de forma muy detallada y profunda también. En relación con distintas cuestiones que aparecen en el libro, La riqueza de las naciones, por ejemplo, dice Adam Smith lo siguiente: el prestigio representa una gran parte de la remuneración de cualquier profesión respetable. Por supuesto, Smith destacó como filósofo, como economista, y también tenía apreciaciones sociológicas y psicológicas pues muy adecuadas, muy bien planteadas, y esta es una de ellas, porque efectivamente él era un gran observador de la realidad social y económica de su tiempo, y así lo expresa, por ejemplo, en esta frase. Por otra parte, también escribe Adam Smith en su libro que la formación en las artes más especializadas y en las profesiones liberales es todavía más fatigosa y más cara, porque fundamentalmente requiere de muchas más horas de estudio, de trabajo, de lectura, etc. Y por tanto se entiende que la recompensa económica tiene que ser mayor en este tipo de profesiones liberales, como por ejemplo está el caso de los abogados, de los médicos, los pintores, los escultores, los profesores, los músicos, etc. Y pues realmente él considera que así lo es en su tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII y actualmente pues sigue pasando algo semejante o parecido de forma general, podríamos decir, porque puede haber también excepciones en algunas carreras o en algunas profesiones. Podemos también señalar que para Adam Smith hay que reconocer en las distintas profesiones que hay personas que se esfuerzan más y que demuestran tener más genio, unos talentos superiores, etc. Y eso pues también hay que considerarlo y valorarlo adecuadamente. En relación con la cuestión o el tema de la educación, pues Smith incide en la gran importancia de una buena educación para el pueblo llano, sobre todo la tarea de aprender a leer y escribir, de aprender nociones de cálculo, de matemáticas, de lengua y de otras disciplinas, y por eso escribe lo siguiente Adam Smith: la educación del pueblo llano requiere quizás más la atención del Estado en una sociedad civilizada y comercial que la de las personas de rango y fortuna. Efectivamente, las personas que son ricas o acomodadas no necesitan generalmente un gran apoyo educativo y en este sentido, considerando que a mediados y finales del siglo XVIII había grandes capas de población en Inglaterra, en Escocia y en general en Europa, en toda Europa, que eran analfabetos y que tenían grandísimos problemas para poder formarse mínimamente, pues que diga esto Adam Smith pues está dentro de lo entendible y de lo lógico, por otra parte desde su perspectiva liberal y también pensando en el beneficio del pueblo en general. Es pues muy coherente lo que dice. Realmente por eso él lo manifiesta también en su libro, porque considera que cuanta más instrucción haya en las personas o cuanto más instruida esté la gente, habrá menos engaños por causa de fanatismos, de supersticiones, porque eso da lugar a graves problemas a veces sociales, económicos, etc. En ese sentido, también el mismo Adam Smith indica lo siguiente, lo escribe en el libro: un pueblo educado e inteligente, además, siempre es más decente y ordenado que uno ignorante y estúpido. Por tanto, él conoce muy bien la psicología humana
y lo manifiesta también en su obra. En relación con los tipos de capitales económicos que circulan en el capitalismo liberal que él, diríamos, explica en cuanto a sus mecanismos, a su funcionamiento, señala Adam Smith que hay capitales, por ejemplo, circulantes, que son los que sirven para elaborar o comprar bienes y venderlos con unos determinados beneficios. Y eso pues son los bienes circulantes. Y por otra parte, dice también que hay capitales fijos, que básicamente es la compra de máquinas útiles o instrumentos de trabajo o cosas que rinden un ingreso o beneficio sin cambiar de dueño y sin circular. En cualquier caso, está claro que para Adam Smith los capitales circulantes, para que todo el mundo lo entienda, son los propios de los comerciantes. Cualquier pequeño comerciante o gran comerciante o mediano comerciante pues dispone por completo de un capital circulante. En cualquier caso, él también analiza en su libro la división del trabajo y otras muchas cuestiones económicas, y por eso es el padre de la economía moderna. En relación con los impuestos, quería citar pues una frase de él en su libro, La riqueza de las naciones, que dice así: los impuestos sobre los bienes de lujo no tienden a incrementar el precio de ninguna mercancía aparte de las gravadas. Efectivamente, porque él es muy consciente, Smith, de que si se ponen impuestos que gravan muchos productos, eso afecta a la economía de muchísimas familias, de muchísimas personas, y produce pobreza, produce pues desigualdades económicas intolerables, y por lo tanto eso no tendría que hacerlo ningún Estado, ningún país. Por lo tanto, ahí muestra también pues, su moderación desde una perspectiva económica y también su capacidad para entender los entresijos del funcionamiento económico, y se muestra como un experto, por supuesto, en estas cuestiones, teniendo en cuenta que está surgiendo en su época la economía como ciencia. Se puede decir, sin duda, que el pensamiento de Adam Smith está centrado en la economía capitalista o de libre mercado. Y, por supuesto, él está de acuerdo con este tipo de sistema económico, aunque cree que a veces el Estado puede tener que intervenir para solucionar problemas de injusticia o problemas de desorden económico excesivo, etc. De todas maneras, él se muestra optimista y viene a decir que los individuos son capaces por sí mismos de dar respuesta de forma acertada al qué, al cómo y para quién producir. Yo sobre esto tengo muchísimas dudas, creo que no es así, pero él lo afirma y lo defiende en pleno siglo XVIII, eso también hay que considerarlo. Por otra parte, es evidente que para Adam Smith el mecanismo que impulsa la actividad económica es el interés individual, y eso no es que en principio esté mal por sí mismo. El problema es que hay que controlar esos intereses individuales para que no repercutan negativamente en el bienestar económico de la mayor parte de la población. Por otra parte, Adam Smith, en su teoría del valor del trabajo, distingue entre el valor de cambio y el valor de uso. Para él, el valor de cambio es el precio pagado en el mercado por un bien. Podemos decir, por otra parte, que Adam Smith indudablemente realizó un exhaustivo estudio, un minucioso análisis sobre el comportamiento natural del hombre y también sobre la interacción de los intercambios en el mercado. Analizó numerosísimas cuestiones en ese sentido y se puede decir como conclusión que pues, su libro La riqueza de las naciones es un tratado muy minucioso, muy bien desarrollado, pero que en algunas cuestiones no se da cuenta Smith de que el Estado tiene que tener más parte en la regulación de la economía y pues elaborar sistemas de compensación de las desigualdades sociales y económicas que se producen con el funcionamiento del capitalismo liberal. Eso ya sucedía en el siglo XVIII, en el que vivió Adam Smith, y también en el siglo XIX y en el XX, pero actualmente en el siglo XXI eso se pone más de manifiesto y más de relieve si pensamos en el neocapitalismo existente actualmente, que tiene que ser controlado por los países, por los estados, por los gobiernos de los países, para que no haya una serie de injusticias económicas tremendas que hacen que, por ejemplo, la riqueza esté concentrada pues a lo mejor en un 1% de los ricos y el 99% pues no, o que no haya, o que esté prácticamente casi reduciéndose de una forma
enorme la clase media, por ejemplo, en América, en Latinoamérica. Y en Europa pues también hay un retroceso en los avances sociales que se consiguieron, por ejemplo, pues hace unos años con el estado del bienestar. Todo este tipo de cuestiones pues ponen el foco sobre, por ejemplo, el libro de Rawls, Teoría de la Justicia, que estableció las bases de una nueva economía que se base también en la ética, algo con lo que estaría conforme, por supuesto, también el propio Adam Smith. Y, por ejemplo, tenemos la cuestión del velo de la ignorancia de Rawls y de que tenemos que garantizar que todas las personas tendrán unos ingresos mínimos para poder vivir con dignidad. Y eso, si dejamos, diríamos, libre totalmente al funcionamiento económico del capitalismo salvaje actual, pues realmente eso no sucederá. Eso tampoco sucedía en tiempos de Adam Smith, porque había condiciones de pobreza para muchísimas personas que vivían en situaciones de, diríamos, claramente de falta de ingresos suficientes para poder vivir mínimamente con dignidad. Y esto, aunque era conocido por Adam Smith y por otros, por Hume y por otros muchos pensadores, pues no les impulsaba a desarrollar planes, por ejemplo, que estuvieran en una línea por lo menos parecida a la de Rawls, con su velo de la ignorancia, aunque por supuesto también hay que decir que el utilitarismo es una teoría que defendió también Adam Smith y Hume y que apoya el mayor bien para el mayor número posible de personas. Lo que sucede es que eso no se consigue de una forma, diríamos, pues azarosa, sino que eso requiere la intervención económica de los gobiernos de los estados para que eso se logre y se consiga de una manera efectiva y real. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales para darle mayor difusión. Y por otra parte, pues por mí no digo nada más ya. Hasta siempre.